Bien, vamos ahora a trasladar el concepto de presión que hemos visto en apartados anteriores a la presión que se ejerce en el interior de un fluido. Los fluidos, como el aire, por ejemplo, o el agua, son dos fluidos, uno es gaseoso y otro es líquido, tienen dos características muy importantes. Una de ellas es que no poseen forma propia, no tienen una forma definida, y aparte que adoptan la forma del recipiente que los contiene. Cuando algo está sumergido dentro de un fluido, esa cosa, ese objeto, pues recibe el peso de todo el fluido que tiene encima de esa cosa. Es decir, que cualquier objeto que se encuentre en el interior del agua, por ejemplo, sumergida, pues ese objeto recibirá un peso que es el peso del agua que tiene encima. La fuerza que ejerce el fluido sobre todos aquellos objetos que se encuentran sumergidos en su interior se conoce con el nombre de presión hidrostática. Ese fluido puede ser tanto líquido como gas. Nosotros normalmente vamos a pensar en líquidos, pero también puede ser esto extensible a gases. Tenemos dos resultados experimentales importantes. El líquido, el fluido, ejerce fuerzas perpendiculares sobre los objetos que se encuentran en él, sobre la superficie de los objetos que se encuentran en él. Y esas fuerzas son mayores a medida que aumenta la profundidad en la que se encuentran esos objetos, con lo cual un objeto situado a una profundidad mayor experimentará una presión mayor, una presión hidrostática mayor. Dicho esto, si nos atenemos a la primera de las afirmaciones, pues cualquier objeto situado en cualquier punto recibiría presión. Y si nos atenemos a la segunda de las afirmaciones, la presión solamente dependería de la profundidad. Entonces vamos a suponer aquí, como vemos aquí a la derecha, tenemos recipientes extraños, ¿no?, como estáis viendo aquí, con iguales profundidades. Bien, pues en este caso la presión en un punto que se encuentre a igual profundidad, independientemente de la forma que tenga el recipiente, pues experimentará el mismo valor de la presión. La presión aquí es igual que aquí, igual que aquí, igual que aquí, igual que aquí, igual que aquí. Porque, como hemos dicho antes, la presión depende exclusivamente de la profundidad. También de otros factores, pero sobre todo de la profundidad. Vamos a ver algunos ejemplos de presión en el interior de fluidos. Aquí tenemos un barco que está flotando, y podemos analizar cómo el agua ejerce una presión más pequeña cuanto menos profundo es, y más grande cuanto más profundo es. Es decir, aquí veis como las flechas son más grandes abajo que arriba, pero se cumple que todos los objetos que están sumergidos en el fluido experimentan esa presión que vemos aquí esquematizada. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí abajo las flechas son más largas porque la presión es mayor, y aquí arriba la flecha es más corta porque la presión es menor. ¿Vale? Entonces, como concepto fundamental, todo objeto que se sumerge en un fluido experimenta una presión, y la presión será calculada posteriormente, pero este es el concepto fundamental que tenemos que aprender.